Hola amigos, qué gusto saludarles. Estamos aquí junto con Mirla para la lectura reacción de este día. Los profetas alientan, lunes 21 de octubre. Empiezo a leer. Lamentablemente, la oposición que los judíos encontraron en las naciones circundantes, como se describe en Esdras 4 al 6, los dejó atemorizados y reacios a trabajar en el templo. Como se mencionó anteriormente, Esdras 4:6 al 6:22 no está escrito en orden cronológico, lo cual es un punto importante que destacar. Por lo tanto, veremos el capítulo 5 antes que el capítulo 4. Eso suele ocurrir, Mirla, con los textos históricos de la Biblia. No siempre están en el orden cronológico. E incluso los libros de la Biblia, si tú ves Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, aparentemente tiene un orden cronológico, pero el primer libro de la Biblia en ser escrito fue Job, ¿no? Antes que Génesis, ¿no? Sí, entonces es bueno que saber eso para poder ubicarse cuando uno lee, ¿no? Sí, definitivamente. Lee Esdras 5, 1 al 5. La pregunta es, hay que mantenerla presente. ¿Por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías a los judíos? ¿Cuál es el resultado de su profecía? Esdras 5, 1 al 5. Vamos a una chequeadita. Esdras 5, 1 al 5. Lee, Mirla. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Vale. En aquel tiempo vino a ellos Tacnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnaí y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías a los judíos? Es una muy buena pregunta. Tiende a ser complicado, ¿no? El estudio de la lección. Volvamos al texto bíblico, pues. ¿Por qué Dios los mandó? A ver, sube. A ver. A ver. O sea, lo que pasa es que responder por qué Dios les enviaba, o sea, por qué razón, qué pasaba en la mente de Dios cuando los enviaba o por lo cual los enviaba, es complicado. Es ciertamente una pregunta muy complicada, sí, que quizá en el texto mismo, de manera literal, no lo encontremos como tal. Pero lo que sí está claro es que ellos eran profetas, ¿no? Que Dios envió. Eso Vamos a ver lo que dice el texto. Los judíos habían dejado de construir porque tenían miedo. Aquí hay ¿cuál es el resultado de su profecía? Claro, pero depende de la pregunta anterior, pues. Claro. Los judíos habían dejado de construir porque tenían miedo, pero Dios los había enviado a Judá para reconstruir el templo y la ciudad. El plan de Dios fue hacer algo para animarlos. Por lo tanto, llamó a 2 profetas para que intervinieran. Ok. O sea, Dios llama a 2 profetas para que intervengan en este plan. Para que les anime prácticamente a continuar con la construcción. Como ellos, sus enemigos estaban al tanto, ellos tenían temor, entonces los profetas eran como un alivio para que ellos con gusto y con ganas sigan construyendo. Eso es lo que quiere decir aquí el autor, ¿no? Pero en la Biblia específicamente. Claro, o sea, tengo que aprender una cosa, ¿no? En el texto bíblico específicamente, a veces uno formula preguntas que el texto por sí solo, solito, no da la suficiente información o la información concluyente para responder de manera enfática, ¿no? Pero cuando se hace una explicación de los hechos y del contexto, uno va entendiendo mejor los hechos, la historia. La oposición humana no detiene a Dios. Si bien los judíos contribuyeron a esta oposición con sus propios actos, Dios no los abandonó. Obró a través de los profetas para motivarlos e impulsarlos nuevamente a la acción.
Lee Ageo 1, que es un texto de varios versículos. ¿Cuál es el mensaje para ellos y qué podemos extraer esto para nosotros? Esta pregunta está más facilita, ¿no? Más específica, ¿no? Más Ageo 1. A ver. Es un versículo extenso, bueno, no tanto. Vamos a dar una lectura, una mirada rápida, ¿ya? A ver, lee el versículo 1 tú. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. A ver, voy a leer esta parte, ¿ya? Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces viene palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesorados, y esta casa está desierta? Muy bien, artesonadas. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfecho, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Wow. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos suyos. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, ese texto, mira cómo inicia el profeta diciendo a todo prácticamente el mal que había hecho y por qué había un tiempo que todavía no era el momento de construir. Y luego al final el Señor le dice que ya es el tiempo, ¿no? De construir. Los profetas Ageo y Zacarías, dice aquí, fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen honrado a Dios, si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, lo habrían invitado a estar presente y bendecirlos, dice Profetas y Reyes 420. Muy interesante la lección de hoy. Muy interesante. En resumen, los profetas cumplen un rol importantísimo en la historia de la reconstrucción del templo, puesto que son instrumentos de Dios para que Dios cumpla sus propósitos y para motivar, alentar, animar al pueblo de hacer, en este caso, reconstruir el templo, y en nuestro caso, haciendo una aplicación de lo estudiado hoy día en todo lo que ustedes tengan como planes personales o como iglesia también. Dios siempre envía a su predicador, siempre está su palabra, las escrituras, y en ocasiones siempre está un amigo o un pastor, un anciano de iglesia que está dispuesto a ser ese instrumento para que Dios les aliente y les motive para hacer los distintos cambios y reformas que necesitan su iglesia. Y recordar siempre, tratar de poner a Dios en primer lugar, porque muchas veces las cosas no suceden porque el Señor quiere llamar la atención, ¿no? Y hacer que reflexionemos y que entendamos que primero está, pues, Él, ¿no? Entonces poner en primer lugar, su obra en primer lugar, y el Señor va a ir añadiendo, va a ir abriendo las puertas, va a ir facilitando, y Él va a estar con nosotros. La promesa es que está con nosotros, pero la verdad nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dice el Evangelio. Exactamente.
Que tengan un feliz día, ha sido un placer estar con ustedes este día. Nos vemos mañana con la siguiente lección. Bendiciones. Denle me gusta, suscríbanse